Buenos días, doctor Rapacioli, bienvenido nuevamente. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, continuamos con esta etapa técnica del concurso número 252, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Cristian Pena y al doctor Mauricio Macaño, a quienes por supuesto volvemos a agradecerles por su participación. Bueno, doctor, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Muy bien, Bárbaro. Bueno, lo dejo con ello, doctor, y suerte. muy bien. No sé si ya empiezo. El tema que voy a plantear, tiene que ver con la necesidad de hacer un abordaje por intermedio de la defensa, a los fines de practicar una defensa eficaz en los casos de violencia de género, abordándolo de distintas perspectivas, tanto de mujeres imputadas como de hombres imputados por delitos, hombres por delito de violencia de género y mujeres imputadas por delitos en donde han padecido las mismas violencias de género. En tal sentido, corresponde mencionar en primer lugar cuál es la normativa, tanto convencional como nacional y provincial, a los fines de hacer un encuadre lógico del tema a tratar. En tal sentido, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra las Mujeres, fue incorporada en el año 1985 a nuestra legislación y con posterioridad a través del artículo 75, inciso 22, a través de la Constitución Nacional. Así también la Convención Belén do Pará fue incorporada por ley 24.632 en el año 96 y con posterioridad ya la ley 26.485, en el caso de Neuquén se encuentra previsto en la ley 27.86 y el artículo 45 también hace una referencia a la debida diligencia reforzada respecto de los casos de violencia de género, 45 de la Constitución Provincial. Hecho este encuadre, me interesa abordar que tanto la exigencia de la aplicación de esta normativa, tanto convencional como internacional eh, y, y, y nacional, tiene que ver principalmente con la obligación, en este caso, lo que deriva de la diligencia reforzada, a través de dos casos de la Corte Interamericana relevantes, como son Campo Algodonero, el que exige y mediante el cual se crearon protocolos de actuación, sobre todo para los ministerios públicos fiscales, para investigar desde el primer momento con perspectiva de género, como también en aquellos casos en donde el análisis probatorio del caso en denuncia única, como es Rosendo Cantú, exigía la necesidad por parte de los organismos del Estado de introyectar la perspectiva de género y desde ahí hacia los efectores del Estado, hacia todos los efectores del Estado, como obligación o manda convencional, realizar este abordaje con esta perspectiva. En este punto se advierte que hay determinados casos que me importaría traer, como por ejemplo casos en donde hay mujeres que se han encontrado imputadas como coautoras de delitos en donde sus parejas han ocasionado la muerte, generalmente de hijos en común o hijos de una de las parejas, y que no habiéndose analizado debidamente este contexto de violencia de género que las mismas padecían, las ponían en una situación de garantía en esta obligación del deber de garante. Y el deber de garante, en el caso, no se podía examinar en todas las etapas de la misma, conforme a la exigencia institucional, en este caso la madre, en razón de que el nexo de evitación o la capacidad individual de actuación se encontraba verdaderamente mermada, con imposibilidad actual. Hay un caso en el que llevó al tribunal, a la Corte Suprema, respecto del Tribunal Superior de Córdoba, que aplicó Casal, en donde le obligó o exigió que se hiciera una investigación, una averiguación o análisis más profundo de la sentencia, en donde se tuviera que tener en cuenta necesariamente las circunstancias que había padecido. La imputada se llamaba Barrera, de una persona que Soria era el coimputado, fue condenada por homicidio de uno de sus hijos. La misma pertenecía a una clase estructuralmente pobre, de bajo nivel cultural. A los 16 años tuvo su hijo, a los 20 su primer hijo, a los 20 ya tenía eh, ya había tenido 4 hijos, se encontró en pareja después de fracasos amorosos con otras personas y con esta última pareja sufría maltrato económico, violencia física y
violencia psicológica. En tal sentido, se acreditó en posterioridad con los exámenes psicológicos que se le formularon, con las encuestas ambientales, que esta obligación respecto de la misma, su capacidad de actuación se encontraba sumamente mermada para evitar cualquier tipo de agresión por parte en el caso Soria. En estos casos también hay otros casos relevantes que tienen que ver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el caso Zurita, el caso Ferreto Molina. Ya en el plano de las mujeres imputadas tiene que ver con otros casos en donde las mismas a nivel de corte también se ha establecido con los requisitos de la legítima defensa en el caso RCE, RCE y Leiva, pero también hay otros casos en donde tienen que ver con las instrucciones que se le brindaban al jurado del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en González, en Acosta y no recuerdo ahora el otro caso, en donde tenía que ver con ya en estos últimos casos, con que ya desde las instrucciones se debía incorporar la perspectiva de género a los fines de que fuera evaluado esto por el jurado y que se pueda, por ejemplo, mensurar en el caso de la legítima defensa las circunstancias que tenían que ver con el contexto de violencia de género en el requisito de la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente. Que estas circunstancias, ya sea con un análisis integral de la situación que la llevan en este caso a la imputada, a defenderse en determinado contexto, ya sea eh, respecto de la actualidad de la agresión, que es lo que se exige como requisito indispensable. La actualidad no tenía que ver, se explica en un contexto de violencia de género, con la inmediatez, sino que tiene que ver con la posibilidad de defenderse en un contexto en donde es latente la agresión y de un momento a otro se puede ocasionar. Que este contexto condiciona de manera determinada la posibilidad o la posición también por el mismo contexto de exigirle una conducta distinta, como es ir a denunciar. Se sabe que en estos contextos se encuentra condicionada la voluntad en el caso de la imputada. Todo esto lleva a que una defensa que tenga que ver primero con las exigencias del Ministerio Público Fiscal de la debida diligencia reforzada en cuanto a la investigación del primer momento de la investigación y una defensa que investigue sobre estos puntos desde también el primer minuto de la investigación, nos proporcionaría la posibilidad de evitar que los casos lleguen a los tribunales máximos provinciales o nacionales para así eventualmente conseguir una reparación de esta condena que en definitiva ya se hizo transitar a la imputada por un proceso extremadamente largo, extremadamente tedioso, privada de libertad, privada de vínculos familiares y no habiendo recibido por parte del Estado un abordaje coherente respecto de la problemática que la aborda, y que esto también repercute sobre el núcleo familiar. Muchas veces tienen otros hijos, otras relaciones vinculares que se ven afectadas, sobre todo también la privación de libertad que ha sufrido o que sufren las imputadas en este contexto. Por otro lado, como para evaluar también la situación de los imputados, me interesaría destacar que a través del fallo Góngora se ha impedido la posibilidad de soluciones alternativas que no sea la interpretación que se realiza o que se realizó a través del artículo 7º de la Convención Belén do Pará, respecto de que la única solución para arribar a este tipo de casos era a través de un juicio. Es decir, que se descartaba cualquier otra solución alternativa porque si no se pretendía de este modo o se entendía que se vulneraba la manda convencional. En este sentido, advierto que hay otros fallos de la Corte Interamericana, Castillo Petrucci, por ejemplo, del 99, en donde la interpretación que se le da a la convención entiende que lo que la convención se propone es buscar soluciones eficaces para la solución del conflicto. Entonces, después ya el Tribunal Oral, el TOC número 7º, también lo dijo, también el Tribunal de Casación, entiendo, de la provincia de Buenos Aires, respecto de un fallo Rossi más reciente, en donde
Lo que se ha vertido respecto de esta situación es que Góngora se aplica al caso concreto. El caso concreto es el que debe ser analizado. Y que muchas veces estas soluciones alternativas, una vez evaluado verdaderamente el contexto, primero un abordaje concreto, si el contexto de violencia de género se da en el caso concreto, no cualquier hecho cometido contra una mujer implica violencia de género. Para ello tenemos la herramienta que proporciona la doctora Tarditi en el fallo Truco, en donde hace una subsunción convencional y una subsunción típica para analizar en definitiva si corresponde. Una vez dicho esto, también hay casos en donde si no son de extrema gravedad que podrían requerir entonces una solución alternativa. Para ello, qué se advierte? Que es mucho mejor en casos donde no ha existido, por ejemplo, violencia física, que han sido casos de amenazas, eh, que la solución alternativa de una suspensión de juicio a prueba con las reglas de conductas que se pueden imponer, sea prohibición de acercamiento, sea un tratamiento para incorporación de masculinidades para el varón agresor, sea tratamientos psicológicos, sea también cualquier otro tipo de medida que tienda a cumplir el fin que se debe proponer, en definitiva, resocializar o erradicar estos estereotipos que está a través de los principios que baja la Constitución, la Convención, perdón, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desestructurando todos estos patrones o esta mirada patriarcal que claramente atraviesa toda la justicia. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la necesidad de realizar este abordaje? La criminalización de determinadas personas que no tienen antecedentes penales y que se ven involucradas en estos hechos. La eventual sanción de una condena en estos casos traería un perjuicio muchas veces peor que, que los beneficios que puede traer tanto para la víctima, que también se le debe escuchar y se le debe garantizar la posibilidad de escucharla sin anularla como sujeto en el sentido de que el contexto no le permite expresar voluntariamente y en el caso que se haya evaluado y abordado psicológicamente concretamente la situación de la misma, para entender que muchas veces la solución más justa es cualquier solución alternativa y no la solución de la criminalización a través de la realización de un juicio, sobre todo también cuando hay menores o hijos en común y todo lo que esto deviene también para el ámbito laboral de la persona que termina condenada. En este sentido, creo que la propuesta también dentro del abordaje que debe realizar la defensa implica entonces un mayor compromiso y una deconstrucción, la mayor deconstrucción posible para dejar solamente el análisis circunscripto de casos de violencia de género para aquellos que verdaderamente deban ser abordados dentro de esta problemática y erradicar un universo de casos que podrían evitar este embudo que se realiza por imputaciones en donde hay denuncias de varones contra mujeres, que liminarmente el Ministerio Público los encuadra dentro, el público fiscal los encuadra dentro de este contexto, y así arriban muchas veces hasta instancias finales del juicio. Creo que esto, y exigiendo conforme los lineamientos convencionales, la obligación, la debida obligación reforzada en el caso de mujeres, implica necesariamente que esta obligación propenda a que esa investigación desde el comienzo sea obligación para todas las partes y esto pueda formar o canalizar la posibilidad de que la imposición eventual de una pena en este contexto se encuentre verdaderamente contextualizada. Esto también entiendo que tiene que ver con, por ejemplo, Silva Sánchez cita o hace su categorización de los 3 niveles a los fines del reproche penal, y en esto habla como el primer nivel aquellos casos en donde necesariamente cualquier medida alternativa, sin que sea una imposición de pena, es la preferente, con posterioridad ya las medidas que pueden tener que ver con condenas sin cumplimiento efectivo, y por último, recién arribar en esta pretensión a la imposición de una pena, la que eventualmente será en concreto. Para concluir, entiendo que tanto de la perspectiva de un juicio con jueces técnicos como juicio por jurado, la obligación de incorporar la perspectiva de género, primero es dejar de resistirse con una obligación convencional que debe ser impuesta, introyectar estos valores
y por otro lado facilitar la mirada que pueda tener tanto el juez como el juez se le va a exigir y al jurado la mirada, darle estas herramientas para que pueda ver en dicho contexto y analizar las circunstancias que uno pretende probar a través de estas teorías del caso, sobre todo en casos tan difíciles como son hechos en donde la mujer por ahí se le acusó de homicidio y la víctima en este caso se encontraba durmiendo. ¿Cómo se entiende esto que es legítima defensa? Bueno, entiendo que estas son las herramientas necesarias para realizar un abordaje coherente y claro y cumplir también con la manda convencional. Gracias. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta sobre el tema que elegiste. Vos nos decías que hay una necesidad de abordaje, el tema de la violencia de género, Sí. tanto en mujeres como en hombres. Y respecto del hombre, hiciste fundamental hincapié en el caso Góngora. Y en lo que se refiere a suspensión de juicio a prueba y las medidas a aplicar. Lo cierto es que tenemos un montón de casos donde no sería de aplicación la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, un delito de abuso sexual con acceso carnal, o el caso de un homicidio, o un caso, mejor dicho, un femicidio, que no sería aplicable, pero ¿cómo construís o cómo trabajás esta perspectiva de género desde la defensa? Porque vos vas a estar del lado de Exacto. defensa del imputado. ¿En qué casos? Por Perdón. ejemplo, un femicidio. Un femicidio. Hay una particularidad que me parece muy relevante en estos casos, sobre todo que tiene que ver con el reproche penal. Muchas veces se entiende la posición de la persona imputada desde un estereotipo abstracto de la implementación de la violencia de género, pero también convengamos que depende cuál es la situación en la que se pueda exigir la aplicación a modo de reproche o internalización de de estos patrones culturales. eh, Tiene que ver con cada individuo en particular, es decir, aquel que haya tenido más acceso a la cultura, un nivel cultural mayor, que pueda tener más posibilidades de haber realizado tratamiento psicológico y demás, se le puede llegar a exigir en una mayor medida que desde la perspectiva de género, su actuar no tenga a nivel de reproche penal eh, alguna justificación. Ahora bien, en los casos que generalmente suceden este tipo de hechos, son casos en donde los niveles socioculturales muchas veces son bajos, en donde exigir mirada con perspectiva de género para el varón, como son las situaciones posesivas, las características patriarcales en las que se encuentran dentro del núcleo familiar, los actos celotípicos, eh, termina siendo una mirada, un abordaje muy abstracto y no se realiza en el caso concreto. Que si bien la exigencia, por ejemplo, en un femicidio, nos puede llevar a que hay una pena única, es decir, no hay una mensuración de la culpabilidad eh, que se pueda soslayar, sí plantear que en determinados casos la posibilidad de exigir introducción de estos patrones culturales conforme la situación del imputado eh, resulta muchas veces a todas luces desproporcionada y se podría solicitar eventualmente entonces que ese reproche o esa culpabilidad es desproporcionada con la culpabilidad del imputado, solicitando eventualmente para determinados casos la inconstitucionalidad en el caso preciso o concreto o la perforación del mínimo. Entiendo que la Corte de la Nación ha entendido que se debe solicitar vía declaración de inconstitucionalidad en el caso Agüero, pero entiendo que se debe reprochar, esto estoy diciendo, hombres acusados de femicidios, en donde el caso verdaderamente las pruebas o las circunstancias lo involucren y lo único que quede por discutir sea la responsabilidad penal. Está bien, pero a ver, vos como defensor, ¿Sí? podés plantearte una estrategia frente al juicio. ¿Cómo trabajarías el tema de la perspectiva de género cuando el acusado, tu
tu defendido, en este caso particular, ha sido acusado de un delito con violencia de género. Bueno, ¿Cómo sí. prepararías esa estrategia Como, ante mm, la vista de que va a iniciarse bueno, un juicio por jurados? claramente es plantear que no todo acto de violencia de un hombre hacia una mujer es necesariamente encuadrable dentro del contexto de violencia de género. La estrategia defensiva estaría dada principalmente para acreditar que fue un hecho aislado, que no tenía que ver con su condición de mujer, que no tenía que ver con una posición asimétrica que adoptó en la situación particular, que tuvo que ver concretamente con circunstancias que no hacían ni siquiera una situación de celopatía, que no había dependencia económica. O sea, probar primero que no había simetría entre el hombre y la mujer, después que el hecho en sí obedeció a un contexto aislado y que no se realizó o no se cometió eventualmente, al menos como lo plantea el Ministerio Público Fiscal, del imputado hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer y que tampoco se realizó en una situación asimétrica. Para eso, construir dentro de la estrategia probatoria a través de testigos, a través de constancias de situaciones laborales y sociales de los mismos, cuál era la posición de cada uno en esa pareja para propender, en primer lugar, eh, a quitar el contexto de violencia de género, dejando centrado dentro de las instrucciones que no todo acto sindicado de violencia de un hombre o una mujer es un acto de violencia de género. Esa sería. Te hago una pregunta, y supongamos otro tipo de delito, precisamente homicidio, que es más amenazas en un contexto de violencia de género, o un delito sexual, ¿sí? ¿Cómo crees que juegan, digamos, las cargas probatorias en el marco de un delito de esa naturaleza? O sea, es un delito que sucede entre cuatro paredes, ¿no? Exacto. Y bueno, te dejo a vos si no respondes. Y bueno, ahí yo nombré casos en donde también el análisis de los testigos únicos es como mandan hacia la fiscalía, ya sea el órgano acusador, a valorarlo. Pero en este caso, primero valorar la prueba física, hacer un control férreo del examen psicológico, un contralor pero el examen psicológico de la presunta víctima, verificar independientemente de ello, si no hay testigos, situaciones contextuales anteriores al hecho y posteriores, sobre todo en el caso de abuso sexual, muchas veces se pueden recabar comunicaciones que hagan presumir la existencia de un acuerdo previo para realizar determinada práctica sexual. Sí. Bien. Vos tú lo estás pensando como descargo, digamos, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué opinarías si la fiscalía, en el caso de juicio por jurados, y propone para las instrucciones una instrucción que diga algo así, que debe entenderse que es un delito que se comete entre cuatro paredes, que por su naturaleza va a ser un delito de testigo único, y que, siguiendo la debida diligencia reforzada que ordena nuestro bloque de constitucionalidad, debería, digamos, efectuarse una cierta, podría reposar cierta carga probatoria en el acusado? Una inversión de la carga de la ¿Qué prueba. opinarías? Y entiendo que es inconstitucional y que aún la debida diligencia reforzada no puede superar el valor mínimo que se necesita para garantizar los derechos del imputado en función de también la manda convencional que garantiza el derecho de defensa, el derecho a confrontar la prueba y el derecho a mantener su estado de inocencia durante el juicio. O sea, esa sería claramente la inclusión y poner el límite en cuanto al por qué esto debe ser analizado desde esa perspectiva, pero tiene un límite que es insuperable, que es el derecho de defensa en juicio y la garantía del principio de inocencia o el estado de inocencia durante el mismo, que debe ser destruido con prueba clara, que se pueda revelar una certeza más allá de toda duda razonable. No hay posibilidad. El juez no te hace. ¿A qué no se lo? A esa instrucción hago reserva, hago reserva y voy en impugnación. Perfecto. Porque entiendo que ha sido determinante a los fines de
lo que eventualmente resuelva y va a repercutir en la sentencia, en la declaración de culpabilidad del imputado. Entiendo que es fundamental, ¿sí? ¿Algo más? No, para mí ya está, ¿eh? Muchas gracias, doctores. Ha sido un gusto.